amigos televidentes. Ya tenemos la presencia del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, doctor Juan Carlos Cassinelli. Doctor Cassinelli, gracias por estar con nosotros. Varios temas. Uno de los primeros temas tiene que ver con el tema de la propuesta del señor presidente de la República, que tiene que ver con el código ética. Él ha sido muy enfático en señalar que hay algunos asambleístas que no deberían estar en la Asamblea Nacional. Pero ese tema del código de ética es un tema que ha sido escabroso, no solo en esta Asamblea, sino desde la época que era Congreso Nacional, y que tiene fundamentalmente que ver no solo con el tema de la selección del asambleísta, sino también tiene que ver con el tema de la inmunidad parlamentaria. Pero a la hora de la verdad, ¿existen los votos para que la Asamblea Nacional, los legisladores, los asambleístas hagan una verdadera autocrítica, que en la Asamblea Nacional se debe establecer un discurso que esté orientado a construir herramientas para el desarrollo del país y no que se convierta en un espacio de acusaciones sin fundamento o simplemente en espacios de meros insultos? Bueno, muchas gracias. Buenos días, Carlos. Quienes aceptamos el compromiso de iniciar esta nueva Asamblea Nacional, que ya no se llama Congreso por algunas razones que fueron expresadas en Montecristi, sabíamos de antemano que teníamos compromisos distintos, de mucha más responsabilidad, de mucha más altura que seguramente los que aceptaron congresistas anteriores. Uno de aquellos era manejarnos con la debida ética, con el debido cumplimiento, independientemente de que exista una norma escrita. Sin embargo, en estos 3 años que han transcurrido, sí existen pues actitudes de asambleístas que desdicen de la función que desempeñan y del mandato, más allá de los votos que usted muy bien razona que se pueden complicar. Este es un tema de autodepuración que lo mencionó el presidente, pero yo lo llamo de legitimidad total de parte de los asambleístas, que tiene que ser abordado con responsabilidad. ¿Cómo se puede oponer uno a un código de ética? ¿Cómo me puedo oponer yo en un momento dado a ser juzgado dentro de la Asamblea Nacional porque no asisto a ninguna sesión? Y si usted me pregunta que cuál es el problema de que yo no asista a ninguna sesión, yo le digo porque no hay nada que me sancione. Hay cosas que por su propia naturaleza caen, que son el debido proceso que se debe llevar a determinadas cosas y la responsabilidad que todos tenemos. Ahora, en cuanto a que si esto es presentado por el Ejecutivo, yo mismo he planteado, hoy tengo una reunión de bloque en la mañana, que este tema surja de la propia Asamblea. Si lo hace el Ejecutivo no tiene ningún problema, si lo hace la ciudadanía tiene todo el derecho. Lo importante es que al final del camino reaccionemos los asambleístas en que tenemos una enorme responsabilidad no solo de ser, sino de parecer y de actuar conforme a ese mandato que nos dieron en las urnas. El tema, doctor Cassinelli, es que cuando uno revisa las investigaciones de percepción y de opinión de parte de la ciudadanía en términos de calificar a las instituciones de los distintos poderes del Estado, la Asamblea Nacional es la que lleva la peor parte, es decir, la credibilidad de la Asamblea es bastante baja, y es bastante baja ya sea o porque no genera la suficiente comunicación e interacción con la ciudadanía en términos de sintonía, o ya sea por todos estos exabruptos que tiene. Cuando venía al canal, desde el departamento de Quito, acá al canal, escuchaba una radio en el taxi, una emisora, que hacían mofa de los asambleístas. Decía una persona, un artista, en una parodia, en un sketch, decía, bueno, prefiero ser ladrón, prefiero ser tal cosa, etcétera, etcétera, porque me da vergüenza ser asambleísta. Esa es la percepción que se ha construido en el imaginario de la colectividad. Entonces, si no hay esa autocrítica y si no hay esa conciencia para cambiar, entonces de nada sirve cualquier esfuerzo que se haga. Bueno, pongamos las cosas en orden. Primero, hoy es obvio que el trabajo de los asambleístas está sujeto permanentemente a la opinión ciudadana. Y en el contexto político... Pero como todo actor político. De acuerdo, pero los asambleístas en particular y la Asamblea Nacional es el colchón donde se debate permanentemente el accionar político del país. Nosotros hemos trabajado en estos 3 años leyes más fundamentales y de fondo que los anteriores congresos en todos los años que han legislado. Ese es mi criterio y lo digo con mucha responsabilidad. No se puede construir un país si no se tiene un marco legal adecuado, y yo pienso que a raíz de la Constitución de Montecristi, lo que nos ha tocado a los asambleístas hacer es plasmar en leyes una serie de preceptos. No los hemos hecho todos, pero hemos trabajado arduamente. Pero definitivamente, no solamente en el Ecuador, en el mundo, el trabajo del Congreso por estar, y en este caso la Asamblea, por estar inmiscuido
también en un debate intenso político, siempre tiene una deslegitimación, en mi criterio, a veces exagerada. Sin embargo, nuevamente, eso no resta el decir también que la Asamblea Nacional en estos 3 años ha denotado un trabajo en cuanto a transparencia de su accionar que nunca se ha dado en congresos anteriores. Nosotros intentamos evidenciar el trabajo que hacemos. Pero entonces, a pesar de todo lo que ustedes han generado, sin embargo, la percepción está ahí. Bueno, hay encuestas y encuestas, pero yo no lo voy a llevar por ahí. Yo creo que hay mucho para mejorar. Creo que es bastante lo que se ha avanzado en la nueva Asamblea y esa impresión que puede tener la ciudadanía de un trabajo adecuado o inadecuado es un tema que tenemos que manejarlo nosotros internamente con responsabilidad, insisto, y uno de esos temas responsables es actuar conforme al mandato popular, asistir a las sesiones, buscar que los proyectos sean aprobados, impulsar los temas de fiscalización, comparecer ante los medios de opinión pública para indicar qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos trabajando, cuál es nuestro criterio sobre los distintos aspectos, y creo que esa es la responsabilidad de los asambleístas. Y un rubro adicional, ya para terminar este tema y pasar al tema de las firmas, que tiene que ver con la comprensión y la dimensión de lo que significa la inmunidad parlamentaria, porque se hace uso y abuso de la inmunidad parlamentaria, señor primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso es el arrastre de viejas prácticas. La inmunidad parlamentaria no es otra cosa que una prerrogativa particular de los asambleístas para precautelar nuestras declaraciones y nuestras acciones en función, por ejemplo, de procesos de fiscalización o de opiniones relacionadas con temas legislativos. De ahí a utilizar esa inmunidad para calumniar, para insultar, para proferir cualquier cosa y no probarla en un momento dado, creo que es lo que cae no solo en irresponsabilidad, sino que ha conllevado a que esta inmunidad esté en este momento en una tela de discusión que seguramente tendrá que ser resuelta, en nuestro caso de manera interna, poniéndonos parámetros mucho más ajustados, que hagan, no que se limite nuestra libertad de expresión, no es que haya una injerencia en la actividad legislativa, sino que nosotros responsablemente actuemos en función de lo que nos corresponde y no abusemos de figuras como la inmunidad, insisto, en unos casos, para calumniar y después no llevar ningún tipo de causa ante los tribunales correspondientes y dejar esas mentiras en el aire. Dentro de la propuesta que usted va a realizar a su bloque, ¿está incluido el tema de inmunidad parlamentaria? ¿Van a presentar algún tema de reformas al respecto? No exactamente en cuanto a inmunidad, pero sí en cuanto al alcance de lo que los asambleístas podemos proferir. Yo no puedo coger y decir, por ejemplo, que tal persona ha robado y simplemente dejarlo ahí en el ambiente sabiendo que tengo una inmunidad donde nadie me va a tocar. Esas cosas tienen que ser debidamente establecidas. Creo que eso parte de un código interno. Yo no puedo coger y pararme en la asamblea, en el pleno y decir cualquier cosa y decir que como la dije en el pleno, estoy sujeto a la inmunidad y no me importó que calumnié a 1, 2, 3 personas. Un poco por la figura de la calumnia, un poco por el abuso del lenguaje inapropiado contra determinadas personas, el precepto de la inmunidad puede caer en un riesgo que tenemos, creo yo, que precautelarlo. Cuando se entienda aquello, cambiará la imagen de la Asamblea Nacional. Pasemos al tema de las firmas. Hay algo que a mí en lo particular me preocupa y me preocupa porque nunca he visto en la historia electoral del Ecuador tremendo desaguisado que estamos viviendo el día de hoy con el tema de las firmas. Pero adicionalmente, parece que estuviéramos deshojando margaritas y el Consejo Nacional Electoral el día de ayer cuando anunció que la verificación de las firmas al 100% se posterga indefinidamente, a mí me preocupa en lo particular. ¿Cuál es la lectura que el vicepresidente, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional le da a todo este tema? Porque se está creando un halo de duda al proceso electoral de antes que inicie por no haber actuado a tiempo. Yo creo que es un tema que nos preocupa a todos los ciudadanos en general, Carlos, y la preocupación que usted tiene es la que también comparto. Sin embargo, no hay que caer en esa provocación de querer ir a deslegitimar todo lo que puede estar haciendo el Consejo Electoral, porque no hay que olvidarse que son ellos los protagonistas de un proceso que ya está en marcha de las futuras elecciones, de la inscripción de candidaturas, etcétera, a partir de octubre. Lo que hay es que exigir es que estos procesos se cumplan con la transparencia debida, que no se den estos nuevos plazos permanentemente, que lo único que hacen efectivamente es dar un malestar o una sensación de que las cosas no se están desarrollando. He escuchado ayer a varios miembros del Consejo Electoral decir
que luego de esta última corrección pues se va a empezar a hacer la verificación de firmas, etcétera. Para mí tiene varios aspectos que se deben realizar. Esa investigación que comenzó la Contraloría General del Estado debe concluir lo más pronto posible y establecer responsables que no tienen que ver necesariamente con el Consejo Nacional Electoral, sino con los actores políticos. Por otro lado, hay actores políticos que están involucrados aparentemente en este tipo de irregularidades que seguramente les interesa más incidentar el proceso que buscar que el tema se resuelva. Nosotros en la Asamblea Nacional estamos totalmente a la expectativa de que el Consejo Nacional Electoral cumpla con sus funciones de manera debida. Ya vinieron a la Asamblea hace casi 15 días, un poco más, a rendir una opinión de qué era lo que estaba ocurriendo. Estamos viendo que hacen un esfuerzo por enderezar aquellos desaciertos que efectivamente se pudieron cometer en un momento, pero obviamente la ciudadanía espera del Consejo Nacional Electoral que solucione estos problemas, que dé respuestas a las inquietudes que se presentan y que obviamente no se perturbe el proceso electoral que ya está en marcha. Ahora, cuando el vicepresidente de la Asamblea Nacional dice, también podría existir ciertas responsabilidades de actores políticos, está hablando de condicional, podría existir. Ahora, responsabilidades de ciertos actores políticos, veamos. Hay un representante legal de cada organización política, eso es evidente, se recogen las firmas, pero ese representante legal difícilmente puede verificar si esas firmas son correctas o no son correctas, por tanto, difícilmente se le puede imputar una responsabilidad sobre una falsificación de firma, sobre esa firma de respaldo. Distinto sería si hay una organización, si existiera una organización política que contrate a conciencia la recolección de firmas y que sobre aquello exista algún tipo de irregularidad. Ahora, ¿el hecho de contratar es ilegítimo, señor vicepresidente? Nosotros tenemos que diferenciar aquí en materia de derecho en cuanto a las responsabilidades, lo culposo y lo doloso. Lo culposo es cuando yo de una manera negligente, pero no intencionada, cometo un tipo de delito. Por ejemplo, los partidos políticos para inscribir sus listas llevan la ficha cada una individualizada. Los movimientos llevan unas hojas donde están registrados una serie de nombres. En mi caso, la persona que firma al lado de esas firmas como representante del movimiento tiene una responsabilidad. ¿Es culposa o es dolosa? Habrá que establecerlo. Por ejemplo, si yo firmo una ficha de afiliación diciendo que la persona que está ahí al lado se ha registrado y resulta que la firma, uno, no tiene nada que ver con la firma original. Dos, es muy parecida a la firma original. Si es muy parecida significa que hubo una intencionalidad de suplantar a una persona en un movimiento o un partido político. Alguien lo elaboró intencionalmente. Entonces, ahí hay un hecho doloso. Si yo contrato mañana una empresa que dice que puede poner kioscos y cosas y suplantar los procesos democráticos para recolectar firmas, esa empresa también tiene sus responsables, ese contrato también tiene unos parámetros que tienen que ser revisados. Y otra vez, insisto, Carlos, se tiene que revisar, ¿es culposo o es doloso? Yo creo que de la investigación que tiene que hacer la Contraloría y la Fiscalía General del Estado, se van a determinar hechos culposos y dolosos, tanto fuera del Consejo Nacional Electoral como muy posiblemente al interior. Esa es la respuesta que la ciudadanía está esperando. Ese es un tema de tipificar adecuadamente un delito y quiénes pudieran estar involucrados. Eso queda a un lado. Lo segundo, verificar cuánto de esto se ha realizado en los procesos de recolección de firmas es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral y es lo que estamos exigiendo. Y lo tercero, lo más importante, debemos precautelar dentro de estos inconvenientes que se presenten, insisto, que el proceso electoral no se vea afectado, de tal forma que determinados actores que no han podido tener esas firmas, esas recolecciones, y que lo que necesitan es tiempo, quieran en un momento dado deslegitimar el proceso que ya está en curso en función de estas cosas que, insisto, deben ser investigadas y sancionadas. El tema es que estamos a 29 de agosto, se cierra el mes en esta semana, iniciamos septiembre y la convocatoria es en octubre. Por eso nosotros reclamamos del Consejo Nacional Electoral celeridad, transparencia y una ejecución de medidas adecuadas para que el proceso se maneje en adecuada forma. Ya para terminar, señor primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, hoy se va a conocer, tengo entendido, sobre el tema del veto a la ley de discapacidades. ¿Hay algún tipo de postura, algún tipo de planteamiento ya sobre este tema?
Bueno, lo importante es hacer conocer a la ciudadanía que este proyecto de ley que crea tanta expectativa, que esta ley que ya pasó aprobada al Ejecutivo y que el Ejecutivo le ha regresado con un veto, tiene un informe de la Comisión totalmente favorable a allanarse al veto en muchas de las disposiciones, excepto de la una. comisión especial que se creó para la ley. Correcto, hay una comisión especial en la Asamblea Nacional que la lidera María Cristina Corojo. Exacto, que ha presentado un informe donde sugiere al Pleno, y hoy lo vamos a tratar, allanarse a todas menos una de las recomendaciones ¿Cuál del es esa veto. menos una? Bueno, ¿Recuerda? Sí, seguro. La que consideran que no debe allanarse, sino que debemos ratificarnos, es en el plazo que se da para que las personas con discapacidad se puedan registrar nuevamente en el registro que la autoridad correspondiente tiene que establecer para identificar quiénes tienen la discapacidad. Le explico, Carlos. Hoy en día, todas las personas con discapacidad están en un registro. La disposición que se ha propuesto, que la que propuso la comisión, indica que todas esas personas, que la comisión tiene un año, la comisión correspondiente, para establecer un reglamento para nueva evaluación y que después de ese año tendrá que hacerse una nueva evaluación. ¿Qué dice la comisión ocasional de la Asamblea, la especial? Dice, no hagamos que hoy tengamos que hacer un registro y después de un año un nuevo registro, porque movilizar las personas con discapacidad es un problema. ¿Qué dice el Ejecutivo? Si nosotros estamos creando un organismo y unos parámetros nuevos de registro, no podemos mantener los registros anteriores. Los que están actualmente tendrán que volver, luego de que en el año se establezca el nuevo reglamento, a registrarse. Ese es un tema de discrepancia que lo vamos a discutir en el Pleno, pero yo le puedo asegurar a la ciudadanía que el Pleno de la Asamblea Nacional muy probablemente hoy va a resolver lo que corresponde con una mayoría de votos. Señor primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por la entrevista. Hemos estado con el doctor Cassinelli, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, con quien hemos hablado sobre el Código de Ética e Inmunidad Parlamentaria, sobre el tema de las firmas y el proceso electoral y también sobre el veto que eventualmente se podría dar el día de hoy en relación a la ley de discapacidad. Una pausa y venimos de inmediato.